Bien, háganme acordar, el jueves que viene vemos 2 o 3 casitos del parcial para resolver, lo resolvemos. Mientras tanto, les voy a dar una retroalimentación, eso sí, en general. Por ejemplo, respecto de las estrategias de crecimiento, creo que nadie las puso. No, sí, he leído algunos que los han puesto, las estrategias de crecimiento intensivo, que son la matriz de Ansoff, de penetración de mercado, desarrollo de producto mercado, desarrollo de producto y diversificación, esa matriz, porque les decía crecimiento intensivo, analizarlo por ese lado. Vi una cuestión muy floja, que esto, vamos, sí, en clase si quieren, a verlo bien, el tema del desarrollo de la misión, porque es algo que lo van a tener que hacer durante toda la carrera y prácticamente en todas las materias. Vi errores graves en desarrollos de la misión, como por ejemplo poner plazos o poner cantidades a lograr, y en misiones no van esas cuestiones. En las misiones se responden solamente quién es el cliente, cuál es la propuesta de valor que se ofrece y el ámbito geográfico en el que se desarrolla de manera implícita, ¿sí? Que nosotros lo vimos con las preguntas de Peter Drucker. Bueno, eso, una cuestión grave, por así decirlo. Otra cuestión que también vi, bueno, el tema de los objetivos, en general la mayoría, bien, muchos, no teniendo en cuenta la regla SMART para la formulación de objetivos, que también es importante. ¿Qué otra cosa que dije que les iba a decir que era muy importante para... esto, sí, que es importantísimo. Había un casito práctico que les pedía que armen una propuesta de valor. Kotler, que se los voy a decir nuevamente, siempre nos dice que no tenemos que definir nuestro mercado en términos de producto o servicio. Entonces, la propuesta de valor nunca puede ser el producto o el servicio del caso que se plantea. Nosotros lo vimos con el ejemplo de los diarios, periódicos y con los libros. En vez de decir nuestra propuesta de valor es vender diarios o periódicos, decimos vendemos información. Entonces, cuando hay un cambio en el comportamiento de los consumidores y en las preferencias de los consumidores, podemos readaptar el producto, readaptando el modelo de negocio, sin modificar la esencia del negocio, y en este caso simplemente nos movemos a un portal de información digital, o sea, un periódico digital en vez de un periódico impreso. Y la propuesta de valor sigue siendo la misma. Bueno, eso es un tema muy importante para la carrera de ustedes, ¿sí? Las propuestas de valor siempre se da, que lo vimos mucho en clase, muchísimo, y que lo desarrollamos y lo desagregamos en los términos de la ecuación de valor, de beneficios y costos, siempre se da en la medida que nosotros definamos nuestro negocio en función de lo que estamos brindando, pero sin que sea el producto o el servicio puntualmente. Otra cosa muy importante, en marketing, producto, servicio, bienes, experiencias, engloba la palabra producto. Es decir, no es que yo producto me refiero a algo tangible. Con un producto me estoy refiriendo a una idea, a una experiencia, a un servicio, ¿sí? Entonces, no hay una distinción entre productos y servicios propiamente dicha en general. Si bien en Marketing 2 vamos a ver bien servicios como algo intangible, cuando nosotros decimos el producto que estamos trabajando, nos referimos a la propuesta de valor que estamos ofreciendo en general, ¿sí? Bueno, esas aclaraciones importantes. Bueno, yo les había dicho que son casos para pensar mucho, más que todo también que les sirva de ejercicios para administrar el tiempo y para poner en juego la interpretación, sobre todo, y enfocar en lo que se está preguntando. Y bueno, como bien plantearon ustedes en clase, vamos a agarrar esos casitos de las variables, que en un caso les pedía que seleccionen un segmento
combinando variables demográficas, psicográficas y conductuales. En general, la mayoría lo encaró medianamente bien, porque nosotros vimos cuáles son las subvariables adentro de cada segmento para determinar cómo, digamos, subsegmentar para formar un segmento. Bueno, era simplemente tomar esa teoría para llevarla a la práctica puntual, ¿sí? Y después, en muchos casos, vi como que redactaban los enunciados diciendo lo mismo, que en conclusión no estaban diciendo nada. O sea, hicieron todo, pero no hicieron nada, por así decirlo. Entonces, bueno, eso obviamente que cuenta como no hecho, porque no se está diciendo nada. Bueno, vamos a repasar, háganme acordar lo único, la clase que viene, y los vamos a charlar todos juntos y los vamos a analizar, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra cuestión? De nada, ¿alguna otra cuestión que quieran plantear antes? ¿Nada? Profe, yo de nuevo. Yo, no sé, propongo, no sé si usted está interesada en sí, pero por ahí me parece que podríamos implementar alguna guía práctica en esta segunda parte de la materia que nos ayude a orientar también en las respuestas de estos enunciados. Bueno, no sé si los chicos están de acuerdo, pero creo que nos va a válida la sugerencia, yo les voy a pasar una guía práctica, pero también necesito un compromiso de ustedes por parte de que realmente lo hagan solos, porque yo para la primera parte les pasé casos de aplicación para que ustedes realicen y piensen. Y la verdad que ninguno consultó nada, ninguno planteó nada, entonces lo bueno está que ustedes, es más, si necesitan una clase de consulta, de apoyo, un día extra, me la piden y yo no tengo ningún problema en darla. Pero realmente en la medida que sea fructífero para las dos partes. O sea, yo la clase la doy, les doy casos prácticos para que ustedes practiquen, y la clase de consultas es para evacuar las dudas y debatir en lo que ustedes tuvieron dificultades, no para hacerlo juntos. Porque si no, se los termino resolviendo yo, y cuando llega el parcial pasa lo mismo. ¿Sí? Bien, otra sugerencia, siempre las sugerencias son bienvenidas, pero yo siempre estoy dispuesta a ceder en lo que sea más fácil para ustedes, pero necesito una retroalimentación del otro lado, porque si no, no sé si lo hacen, si no lo hacen, si no me dicen nada, yo supongo que entendieron todo, porque pregunto siempre si hay alguna duda. ¿Algo más para acotar? Nada, supongo. Bueno, vamos entonces a comenzar con la unidad número 3, que yo se las compartí a una compañera anoche por mail para que les comparta el material teórico para que ya lo tengan disponible, digamos. La materia en sí es acumulativa en conocimientos. O sea, nosotros a medida que vamos avanzando con los temas, ya tenemos que ir sabiendo los temas que estudiamos anteriores para poder tener una comprensión mejor de lo que estamos analizando. Aparte, obviamente, la carrera de ustedes es muy corta. Uno de los requisitos a evaluar en el parcial y en el próximo también es el vocabulario relacionado. O sea, ustedes están haciendo una tecnicatura, por lo tanto tienen que hablar con precisión técnica relacionada a la profesión. Entonces, ir incorporando en el ejercicio el vocabulario relacionado como corresponde, ¿sí? Entonces, yo el material se los paso siempre con mucha anticipación para que lo vayan leyendo, para que lo trabajen, para que apliquen técnicas de estudio sobre ese material. Y es una materia que, lógicamente, 2 días antes no se estudia, ¿sí? Es una materia que requiere su tiempo, o sea, de acuerdo, por supuesto, al nivel universitario que están. Entonces,
como les digo, yo estoy dispuesta a ayudarlos en lo que sea, pero también necesito una retroalimentación del otro lado respecto de compartir la información y que realmente, digamos, se valore, que sea fructífero para, como les digo, para las dos partes. Que los ayude a ustedes, pero que también sea valioso para mí. Bueno, si no hay ninguna duda al respecto, comenzamos entonces con la unidad número 3. En la unidad número 3, ya sabiendo conceptos básicos de marketing, sabiendo lo que es segmentación y otra cosa que también vi mucho, hay gente que se confunde lo que es un plan táctico con lo que es un plan de marketing estratégico. El plan de marketing estratégico es lo que vimos en la unidad número 2, ¿sí? Completo, las unidades estratégicas de negocio con su visión, misión, estrategia genérica y el desarrollo de programa, planes de contingencia y las mediciones, los objetivos previos. Y la retroalimentación constante, ¿sí? Eso es una planificación estratégica. El plan de marketing, vamos a comenzar a verlo en la unidad 4, que son el desarrollo de las 4P. ¿Sí? Nosotros vimos planificación estratégica. No puedo hacer una planificación táctica si no sé hacer la planificación estratégica. Entonces, saber bien las unidades número 1 y número 2 para poder ahora estudiar la 3 y la 4. En la unidad 3 vamos a ver todo lo que es entorno externo en la primera parte. Son las variables del PESTEL, en definitiva. Nosotros simplemente las nombramos y dijimos que es un análisis situacional externo en donde se estudian 6 variables. Ahora en esta unidad vamos a ver que precisamente de esas 6 variables hay que prestar información y relevar la información de acuerdo a la industria que estemos analizando. El PESTEL es específico de cada industria, ¿sí? O sea, no hay dos industrias, que puedan llegar a tener el mismo PESTEL. Y después, en la segunda parte de la unidad, que por ahí es un poquito más dificultoso, por decir la palabra, vemos lo que es proyección de demanda. Porque nosotros decimos, hicimos la planificación estratégica, determinamos el segmento, seleccionamos nuestro mercado meta. Bueno, ahora yo tengo que ver cuántas unidades de X producto voy a vender en ese segmento. Entonces, eso se llama proyectar la demanda, ya sea real o la demanda futura. Y para eso en marketing hay determinados métodos. Entonces, vamos a ver cómo realizar la proyección de la demanda. Eso es lo que vamos a estudiar en la unidad 3, en este módulo. Y la segunda parte del módulo ya nos da una introducción a lo que es la P de producto. Vamos a comenzar con el proceso de desarrollo de nuevos productos, o sea, cómo se inicia desde la idea hasta que el producto se lanza al mercado, para después ya en el módulo 4 largarnos de lleno con el producto, el precio, la plaza y la promoción. ¿Sí? O sea que es bastante largo. Les voy avisando lo que nos queda, como para que vayan procesando y concientizándose. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar con el análisis del macroentorno. Vamos a identificar, primero, cuando analicemos la industria en cuestión, si estamos frente a una moda, una tendencia o una megatendencia. Nosotros ya hablamos, porque alguien había preguntado en una clase, en general, cómo hacíamos darnos cuenta cuando estábamos ante una situación de moda o tendencia. Esto, paren, ahí está. Esto de estar frente a una moda, frente a una tendencia o una megatendencia, nos da la pauta para poder realizar la planificación estratégica y determinar cómo vamos a
encarar ese producto, si vamos a invertir mucho en ese producto o no. Si estamos frente a una moda, que una moda tiene la característica de que simplemente es algo pasajero en un determinado segmento en donde tiene importancia para un sector específico, pero socialmente cero importancia, o sea, no tiene relevancia social, no modifica ningún comportamiento, no produce ningún cambio, simplemente es entre un determinado sector que se moviliza de acuerdo a esa necesidad que le puede llegar a producir un sentido de pertenencia o no. En cambio, cuando el comportamiento sí produce un cambio social, ahí podemos decir que ya esa situación se convierte en tendencia. Por ejemplo, cuando se usaban los patitos en la cabeza, era una moda, o sea, no producía ningún cambio de absolutamente nada, pero en un determinado sector, por un sentido de pertenencia, lo tenían que tener sí o sí. Ahora, cuando hay un cambio que modifica los comportamientos sociales y las formas de demandas de los consumidores, ahí ya estamos frente a una tendencia. Por ejemplo, como ya nombramos varias veces, que ahora se advierte mucho mayor cuidado por la salud o por productos que estén con ciertos reglamentos respecto de la alimentación. Entonces, este cuidado, este cambio que las personas están haciendo hacia su alimentación y hacia el cuidado físico, la estética también, tiene que ver con un comportamiento social. Entonces, como la gente aumenta la demanda en general de muchos grupos, se puede decir que es un mercado que va en tendencias y conviene invertirlo. Y ya, cuando esa tendencia se transforma en algo duradero, ya es una mega tendencia. Es decir, cuando ese comportamiento social viene para quedarse, como por ejemplo el uso de celulares, ahora podríamos decir que para nosotros en Argentina lo que va a ser una mega tendencia son los autos con carga eléctrica, que en otra parte del mundo ya es algo completamente normal, pero que sí o sí todos los autos van a venir con carga híbrida, entonces ya es un mercado que queda completamente para quedarse. O sea, ya las demandas se modifican y necesariamente por ese cambio de comportamiento te obligan a demandar ese producto porque es una imposición mundial, por así decirlo. Todo lo que nosotros detectemos para decir, bueno, esto es una moda, o esto es una tendencia, o esto es una mega tendencia, lo respaldamos con, lógicamente, una investigación de mercado, pero sobre todo con las variables externas. Yo tengo que ver cómo viene comportándose los cambios a nivel político, a nivel económico, a nivel social, para decir, ¿esto es pasajero o esto viene para quedarse o esto ya es algo que se va a quedar para siempre? ¿Sí? Entonces, esas fuerzas, esas variables que me dicen, que me hablan de ese comportamiento, son las variables del macroentorno. Las variables o fuerzas del macroentorno son la fuerza demográfica, económica, sociocultural, natural, tecnológica y política legal. De este pestel, o sea, de estas variables externas, que ahora vamos a ver a grandes rasgos qué se estudia dentro de cada variable, después lo llevamos a el FODA para detectar las oportunidades y amenazas. Que el FODA, recuerden que es una herramienta de diagnóstico que se hace en la planificación estratégica, que lo estudiamos en la unidad número 2, para que haya alguien que se quiere... Y que de ahí surge la ventaja competitiva. Es la fuente es una herramienta de diagnóstico que me determina la fuente de la ventaja competitiva. Que esa era otra de las preguntas que había en el parcial. La ventaja competitiva es un atributo puntual que me da diferencia respecto de la competencia, ¿sí? O sea, las ventajas competitivas, que muchos pusieron acciones a desarrollar, no, la ventaja competitiva es algo concreto y puntual que no tiene más de un renglón de redacción, ¿sí? ¿Qué me hace diferente a mí de la competencia?
Simplemente eso. ¿De dónde surge? El FODA. ¿De dónde surge el FODA? Del Pestel. Bueno, ¿qué vamos a estudiar del entorno demográfico? Como la palabra lo dice, vamos a puntualizar bien lo que es la población. Entonces, cuando tengamos que hacer un Pestel y estudiemos la variable demográfica, vamos a ver cómo se viene comportando la población respecto de nuestra industria. Recuerden que siempre esto es por industria. Cómo viene la estructura de acuerdo a determinadas edades en determinado país que yo quiero desarrollar el producto, desarrollar un mercado o hacer una extensión de lo que fuere, ¿sí? Es decir, lo estudio puntualmente. ¿Cómo es la étnica de esos mercados? Es decir, ¿qué predomina? La nacionalidad que predomina. ¿Cómo es la escolaridad? Es decir, ¿cuál es el grado de estudio máximo alcanzado en un determinado grupo poblacional? ¿Y cómo son los patrones familiares? Que esto hoy en marketing viene marcando un gran cambio, ¿sí? Los patrones familiares, si hablamos de unos años atrás y mirábamos publicidades relacionadas con la variable demográfica, vemos que el patrón familiar se basa en una estructura rígida de mamá, papá y 2 hijos y un perro. Hoy este patrón familiar está completamente desestructurado y si vamos a estudiar la población, tenemos que estudiar realmente cómo está compuesto esa estructura familiar, ¿sí? Sacar la estructura rígida que había unos años atrás y adaptarnos a este nuevo modelo. Pero lógicamente que no en todos los lugares es lo mismo. No te vas a encontrar con la misma diversidad de género y la misma diversidad sexual si te vas a Buenos Aires que si te quedas acá en Las Varillas, por ejemplo. Entonces, cada cultura, que esto también viene de la mano cultural, en la fuerza de la cultura, viene muy de la mano con estas estructuras. Entonces, por eso estas variables siempre se tienen que estudiar todas, que yo les decía, que algunas pueden tener más prioridad o más preponderancia, de acuerdo a la industria que analicemos, pero siempre van todas. Un Pestel, que esto ya lo dije en clase, pero lo vuelvo a repetir, un Pestel siempre se hace con información histórica respecto de la industria en cuestión, basándonos en fuentes objetivas acerca del comportamiento que estamos estudiando respecto de 3 o 5 años anteriores, basándonos en cifras estadísticas oficiales, ¿sí? Es decir, yo no puedo poner la población se concentra en determinados barrios y hay gente de tal y tal. ¿Quién lo dice? ¿De dónde saco esa información? ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé la escolaridad alcanzada? Si me voy a dirigir a satisfacer una necesidad que según Maslow está en el 4º, 5º nivel de la pirámide, a ver, lo relaciono con la escolaridad. ¿Hasta qué máximo nivel alcanzaron? ¿Sí? Pues yo ya tengo el segmento realizado en esta instancia. Bien, en el entorno económico vamos a estudiar la psicología del consumidor. La psicología del consumidor tiene que ver con cómo gasta la gente, ¿sí? Esto es determinar en diferentes escenarios qué es lo que tiene mayor demanda y mayor consumo. Por ejemplo, todo esto que se hacen ahora como el hot sale, que tenemos la semana que viene, surgen para determinar cuáles son los productos más demandados ante un determinado escenario económico y se sujeta a variables, por ejemplo, con un índice de inflación de tanto por ciento, cuánto fue el producto más demandado en el mes de mayo. Por ejemplo, un hot sale había salido que el producto más demandado había sido el jabón para la ropa y la yerba. O sea, imagínense. Entonces, todo esto se viene sujetando y se vienen asociando con variables para decir, bueno, entonces, cuando sucede esta variable, porque lo estoy determinando históricamente el comportamiento, puedo armar una propuesta de valor disminuyendo el costo, aumentando el beneficio de tal producto porque la demanda aumenta en ese momento, ¿sí? Entonces, de ahí surgen las propuestas, surgen
de un análisis realmente válido en base a datos oficiales del comportamiento del consumidor. Entonces nosotros ahora vemos esto así en general de afuera, para después en la segunda parte decir, y bueno, ¿y cómo proyecto esa demanda? Para después en la última armar la propuesta de valor con el plan táctico. No sé si me van siguiendo. Si estoy yendo muy rápido me dicen. Bien, otra cosa que estudiamos en el entorno económico es la distribución del ingreso. ¿Qué es la distribución del ingreso? ¿Cuánto cobra la gente? Por ejemplo, nosotros si vamos a analizar la industria local y nos vamos a limitar a las varillas, vamos a ver que acá el ingreso en su mayor parte se conforma por empleados metalúrgicos, es decir, el sindicato de la UOM, por empleados de comercio, es decir, sindicato de empleados de comercio, y por la economía rural. Entonces puedo sacar en función de alquileres y movimiento del cereal. Entonces fíjense que ahí, simplemente mirando con información completamente pública, puedo sacar un promedio del ingreso local. ¿Cómo? Bueno, a ver, ¿cuánta gente trabaja en metalúrgica? Simplemente entro al sindicato de la UOM, la página, y puedo consultar las escalas salariales. Ya tengo un aproximado. Con empleados de comercio lo mismo, y respecto de la población rural, que determina una gran participación en el ingreso local, puedo determinar cuántas son las cotizaciones de los cereales y, en función de los rindes obtenidos, obtener también un acercamiento del ingreso promedio de la zona. Entonces puedo saber si es un sector con ingresos altos, un sector con ingresos escasos, a dónde se concentra la mayoría de los ingresos. Entonces, fíjense cómo realmente tengo toda la información para hacer estos pronósticos. Simplemente tengo que investigar. Por supuesto que si me voy a otro departamento de la provincia de Córdoba, no vas a tener el mismo comportamiento que acá en San Justo, ¿sí? Si me voy para el lado de Marcos Juárez, por ejemplo, allá, que es una población más grande y que los rindes son más altos, el ingreso, lógicamente, va a ser más alto también. Entonces, siempre es puntual para el caso que nosotros estemos analizando. Y después también ver lo que tiene que ver con el ahorro de la gente. ¿Por qué? No todo lo que se ingresa se gasta. Entonces, lo que no se gasta quiere decir que se ahorra. Eso se llama la propensión marginal al ahorro en economía. Marginal quiere decir lo que me queda de lo que gasté. Entonces, ¿cuánto del ingreso realmente se vuelca al consumo? Lo otro, que todo esto se estudia en economía, lo otro quiere decir que se ahorra. Entonces, con esa plata ahorrada, yo tengo que armar el plan táctico para facilitar el consumo. Después tenemos el entorno sociocultural, que tiene que ver cómo es la cultura que vamos a analizar, ¿sí? Esto de la cultura tiene que ver cómo la gente se ve a sí misma, cómo ve a los demás, cuáles son las religiones que predominan en una determinada región, cómo la sociedad ve la cultura en sí, cómo es la concientización respecto del uso de los recursos naturales, si la gente realmente tiene concientización acerca del tratamiento de residuos, de calificación de los residuos, cómo es el autocuidado. Todo esto tiene que ver con lo sociocultural. Y dentro de lo sociocultural tenemos lo que son las subculturas, que las subculturas vendrían a ser culturas más chicas adentro de una cultura más grande. Sobre todo en las regiones con mayor número de habitantes, con poblaciones más grandes, hay tendencia a formarse subculturas, es decir, culturas que tienen diferentes valores adentro de una cultura general. Las subculturas generalmente son marcadas por grupos secundarios que vienen a conformar tendencias o vienen a conformar modas. Por ejemplo, bueno, vieron lo que pasó la semana pasada con todo este lío de las escuelas y todos los carteles y bueno, todas estas cosas
Esos son subculturas y viene de alguna forma, modelando lo que es el comportamiento social y viene a marcar, ¿sí? Un cambio ahí. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces, para el marketing, esto es información relevante. Después tenemos el entorno natural. Bueno, en el entorno natural vemos cómo influye el cuidado de la ecología. Por ejemplo, vieron que ahora la gente está tomando mayor conciencia respecto del cuidado del medio ambiente y las energías, en donde ya prácticamente todas las casas en construcción se hacen a base de paneles solares, porque hay un cambio en el comportamiento, por un cambio en las demandas que hace que la gente aumente más este tipo de productos. Entonces, ya el electrodoméstico calefón o el electrodoméstico calefactor van quedando como en segundo plano en relación a los paneles solares que van sustituyendo esta forma de satisfacer la necesidad. Bueno, después tenemos el entorno tecnológico, esto que es continuamente el que más avanza, se podría decir, en los entornos. Los entornos son completamente dinámicos, por eso les digo siempre máximo 5 años para atrás, a ver qué pasó, cómo fue el comportamiento y la evolución en la industria puntual que estoy analizando para determinar, identificar las nuevas amenazas y oportunidades. Y por último, tenemos el entorno político-legal. Bueno, este va cambiando todo el tiempo, les digo más que nunca ahora. El entorno político-legal es la legislación que nos regula en la industria en particular. Esto a tener en cuenta porque por ahí en trabajos que veo ponen normas referidas a cuestiones de alimentos en el entorno político-legal. ¿Cuáles son las normas referidas a cuestiones de seguridad en alimentos y qué influencia tienen respecto de tu industria? ¿Qué tenés que cumplir vos respecto de eso? ¿Cómo son las habilitaciones? ¿Cuánto duran? O sea, tengo que realmente investigar qué es lo que me regula a mí en la industria. Nosotros tenemos 2 leyes fundamentales en el país, que son la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Defensa del Consumidor, que la Ley de Defensa de la Competencia nos regula, de alguna manera, que no puede existir monopolio ni carteles formados por asociaciones de empresas donde dejen fuera de mercado a empresas más chicas. O sea, se favorece la competencia perfecta o la libre competencia. Y la Ley de Defensa del Consumidor, que tenemos organismos prácticamente en todas las provincias, si vos, como consumidor, recibiste algo que no es de acuerdo a las condiciones en las que compraste, podés interponer una demanda ante la empresa que te vendió eso por comprar algo que no es de acuerdo a lo que se describió. De hecho, vieron que, por ejemplo, en Mercado Libre se incorporó hace unos años el botón de arrepentimiento, cosa que el consumidor tiene una determinada cantidad de horas luego de efectuada la compra para apelar más digitalmente y más rápido a defenderse. No quiero esto porque no me fijé en la especificación, no sé, no lo quiero comprar. Podés arrepentirte y que te devuelvan el dinero y lógicamente se suspende la compra. Bien, bueno, esto en general, como les digo, un buen pestel se hace de manera breve, concisa, a la industria puntual, no es general, ¿sí? ¿Por qué insisto tanto con esto? Porque por ahí veo trabajos que me entregan y ponen en la variable económica un puntito, ¿no? Alta inflación, excesivos impuestos, precio del dólar en alta. Nada, en conclusión. No, a ver, si hay alta inflación, ¿cómo influye esa inflación creciente en los últimos 5 años respecto del segmento al que vos te dirigís y cómo impacta en la demanda que vos estás pronosticando?
o en la demanda real que estás teniendo. Porque si vos pones alta inflación, hay empresas que lo pueden beneficiar, empresas que no, y empresas que pueden ser indiferentes ante esa situación. Entonces, no es simplemente un título lo que tenemos que poner. Tenemos que determinar cómo, para nuestro producto puntual, esa alta inflación nos viene o favoreciendo o nos viene perjudicando con datos reales. Por ejemplo, entrar a la página del INDEC y determinar el comportamiento, que está todo graficado, está todo por semestre, está toda la información completamente sectorizada por industria, por zona, o sea, es toda información pública a la que podemos acceder y sacar esa información, trabajarla y decir, bueno, a ver acá, en estos 5 años para la industria X, ¿qué pasó? ¿Yo cómo hago con esto que viene realmente sucediendo todos los años? O pasó una situación esporádica que pasó una sola vez. Entonces, a ver, si pasó y después los otros 4 años la tendencia fue constante, quiere decir que fue algo que no pasa siempre, entonces no lo tengo que tomar como una constante. Volviendo al tema del inicio de la clase, ahora que estoy hablando todo del Pestel, por ejemplo, en el 2020, cuando fue lo de la pandemia y todo el mundo comenzó a comprar por internet, y ahí fue donde hizo el boom el comercio digital, podemos decir que eso se transformó en una mega tendencia. Entonces, quien no supo ver eso en ese momento, donde el comportamiento social estaba completamente volcándose a otra forma de comprar, hoy tiene unas consecuencias gravísimas. ¿Por qué? Porque no adaptó su modelo de negocio a algo que se estaba transformando en una mega tendencia. Estaba impactando en la forma de comportamiento de la gente y que llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque movilizó a la población en general de todos los sectores, en lo social, en lo económico, en lo tecnológico, en prácticamente todas las variables. ¿Está claro? ¿Alguna duda, pregunta, aclaración? ¿Nada? Aprovechen a preguntar. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, voy a empezar con demanda. Pronósticos y cálculo de demanda. Bueno, vamos a, una vez que tenemos el Pestel hecho, estudiamos las 6 variables, vamos a decir, bueno, a ver, en esta industria, con estos comportamientos de la industria en un determinado periodo de tiempo, que ya investigué, analicé, seleccioné la información y armé un análisis concreto de las 6 variables, voy a determinar cuántas unidades o cuánta cantidad de servicios puedo prestar en un determinado segmento o vender en un determinado segmento. Entonces, esta información, que es competencia 100% de marketing o comercialización, el de pronosticar la demanda, de decir, sí, en las varillas se van a vender 5.000 unidades de X producto, lo tiene que hacer marketing, ¿sí? Después, los otros departamentos o las otras partes del emprendimiento o empresa se encargan de determinar la liquidez, la rentabilidad, la ganancia. Pero imagínense la importancia que acá se está determinando la cantidad y se está determinando el precio. ¿Sí? El precio lo vamos a ver en la unidad 4. No. Ahí se me ocurrió un ejemplo. Dale, genial. Que no aplicaron esto. Justamente hoy estábamos hablando en mi casa que acá en el centro de las varillas, ahí rodeando la plaza,
hay como 8 cafeterías en este momento. Entonces, yo creo que a ver, a la larga, algunos se va a fundir porque son demasiadas, ya viéndolo así, demasiadas cafeterías en un solo lugar para las varillas que es chiquito. Bueno, genial tu propuesta. Me parece bárbaro lo que vos advertiste, que en determinadas cuadras hay muchos comercios iguales juntos. Bueno, a ver qué hacemos con eso. En vez de decir, alguno se va a fundir. Bien. ¿Qué hacemos con eso? No sé qué podríamos hacer, porque primero creo que si hubiese puesto una cafetería no hubiese sido ahí. Pero bueno, ya alquilaste el lugar, ya estás ahí. ¿Qué haces? ¿Cómo? O sea, hay que competir desde el lado del marketing, ¿no? O, No sé. o Ahí. que tengan distintas propuestas cada uno. Ahí me gusta que tengan distintas propuestas cada uno. Ustedes vieron que, está bien, son 7, 8 cafeterías, no sé cómo dijiste, y todas venden lo mismo. Todas hacen café. Con suerte, alguna puede tener un QR, hablando local, ¿no? Para que puedas ver la carta en el celular. ¿Querés un café de especialidad? No tenés. ¿Querés una merienda de especialidad? No tenés. O sea, lo más especial que tenés son 2 tostadas con semillas y queso y mermelada. Lo más especial. O todavía la merienda o desayuno campestre, como lo más guau. Y te vas un poquito nomás a Córdoba y ya esas cafeterías no existen más prácticamente. Ya todas compiten por café de especialidad, por combos en donde se destacan por productos nuevos, o sea, por productos dulces, por productos salados, hasta la presentación ya es distinta. O sea que falta mucha investigación, falta peste acá a las cafeterías locales. ¿Sí? O sea, falta ver un poquito cómo viene imagina, bueno, sin duda. Cómo viene evolucionando la industria del café para hacer una propuesta de valor adecuada a la industria actual del café y del consumidor. No quedarme en el modelo 1.0, en donde, el marketing 1.0, en donde el cliente viene a tomarse un café y merendar, y sí, vas ahí porque es la única opción que tenés. Por eso también hay una retracción de demanda en la mayoría de los comercios, porque falta ayornarse a la situación actual prácticamente les puedo decir, de mayoría de los rubros. Pero está bien lo que vos, Fati, advertiste, de decir, bueno, a ver, hay 7 personas que hacen lo mismo. Pensá cómo haces para, si una se va a fundir, bueno, que no sea yo, ¿qué hago para no fundirme? Sí, sí, es que además es como estás planteando por ahí, no hay diferencial en, bueno, ¿cuál es el diferencial? No, es toda muy similar, no, ninguna destaca por algo en particular, pero está bueno. Entonces nosotros vamos como a agente de marketing. ¿Qué le tenemos que recomendar a ese cliente que ya puso la cafetería ahí? ¿Elegir Bueno, un producto estrella? elegir, perdón. Elegir a lo mejor un producto estrella y enfocarse en hacer publicidad de eso. ¿Qué sería lo mejor? Yo antes de ir a la publicidad, enfocaría la ventaja competitiva. A ver, ¿en qué me voy a diferenciar respecto de la competencia? Una vez que tenga bien claro la diferencia respecto de la competencia, ya sea, por ejemplo, en café de especialidad o en la ambientación o en la carta respecto de algún menú especial, lo que sea, recién ahí potencias la publicidad con las herramientas que consideres, porque si no vas a hacer una publicidad en base a nada, porque no tenés concreto
cuál va a ser el diferencial puntual, o sea, vas a estar publicitando más de lo mismo que las otras. Entonces, primero, a ver, vamos con el café de especialidad. ¿Qué tanta aceptación puede tener café de especialidad en las varillas? De marketing, que esto también es un trabajo 100% de marketing, bueno, tengo que salir a investigar el mercado. Si está en el centro, voy a tomar una muestra representativa de por lo menos 10 manzanas del barrio, o sea, céntrico, o de sacar gente de determinado rango, por ejemplo, profesionales o trabajadores que puedan tener ese consumo en determinado horario. Aplicar un instrumento de investigación de mercado, como por ejemplo un cuestionario, salir a buscar la información y después volcarlo a este pronóstico de demanda en números para ver si realmente va a dar una rentabilidad o no. Es decir, que antes de tirar una publicidad o antes de decir, bueno, me voy a diferenciar en esto, al mercado hay que estudiarlo. Hay que ver cómo se va a comportar y ver si hay una aceptación para eso. ¿Me explico? O sea, es un laburo realmente. Sí. ¿Sí? Entonces, busquen, seleccionen, hagan un cuestionario, seleccionen una muestra específica, apliquen una técnica de muestreo. Puede ser un muestreo aleatorio, por ejemplo, en Excel está la fórmula aleatoria que te saca los números aleatorios y de acuerdo a un rango poblacional que pueden tener bajo estudio, los números que salen le pueden mandar un mensaje, ya sea por WhatsApp o armar una lista o por algún otro medio que puedan recopilar la información para que ustedes puedan tener datos precisos. Lo importante es que la muestra sea representativa. A ver, esta cafetería que se va a distinguir, ¿a quién va a apuntar? A personas que se reúnen un rato después del trabajo a merendar, va a apuntar a personas que, sobre todo, que se juntan a desayunar o que van solas a desayunar antes de ir a trabajar. Por ejemplo, algo que falta acá en las varillas y que lo he visto en algunas cafeterías, falta como un espacio de coworking en donde la gente va a trabajar. Y hay gente que va y se instala en una cafetería, en un rincón, con la notebook, y se queda horas ahí porque no tenés un espacio de coworking. Y ya hay como un cierto crecimiento poblacional en donde se necesitaría un espacio. Entonces, por ejemplo, ahí hay un nicho y una oportunidad completamente descuidada para potenciar. Entonces, al mercado hay que investigarlo, hay que estudiarlo. Así que mi sugerencia, chicos, si ustedes realmente tienen ese caso puntual, es que antes de tirar una publicidad respecto de algo, ya es otro laburo, ¿no? Ya no es un trabajo de manejo de redes, ya es un trabajo de investigación de mercado, de planificación estratégica, de proyección de demanda para después sugerir una estrategia y determinar la publicidad adecuada. Porque si no, van a manejar simplemente una red. Sí. Yo manejo redes sociales y me pasa con un cliente, me está haciendo preguntas demasiado, en este momento para mí es como un montón y me pregunta mucho de esto, ¿y cómo está mi negocio? ¿Cómo puedes saber? Me llena de preguntas que no estoy, no sé, tengo que investigarlo porque es complejo, me estuve haciendo preguntas complejas del mercado, cómo se está posicionando él, qué puedo hacer para mejorar, y bueno, dame tiempo. Bueno, para eso vas a tener que estudiar el posicionamiento del negocio en el mercado, ¿sí? O sea, a ver, cuánto viene vendiendo, sacarle un FODA de ese cliente realmente, cómo está la competencia en relación a eso, qué gustos y preferencias tienen los consumidores, o sea, vas a tener que aplicar realmente una investigación de mercado con técnicas de investigación de mercado, con una muestra representativa de la población bajo estudio. Sí. ¿Sí? Como te digo, es otro laburo ya, no es simplemente diseñar un flyer adecuado a una red social, ya es un trabajo estratégico. Sí, sí. ¿Sí? O sea, es un trabajo que realmente lleva tiempo y mucha preparación y estudio. Bien, ¿alguna otra pregunta o algo? ¿Alguien que quiera acotar algo?
Entonces, volviendo al tema. Ustedes tienen la materia de investigación de mercado. En esa materia van a sacar las técnicas y las herramientas porque a eso le tenemos que sumar un montón de cosas. Yo no me voy a ir tanto por ese lado porque no es mi asignatura, pero como el caso del café. Y el café es un producto estacional. Seguramente en invierno aumente más la demanda que en las épocas de verano. Entonces, a ver, ¿cómo complemento el negocio para que haya constantemente movimiento y se pueda sobrevivir todo el año? ¿Sí? Entonces tengo que también calcular las estacionalidades de la demanda, que se llama, cuando lo sujetamos a una variable de consumo, como en este caso, la estación del año. Bien, sugerencia, si lo van a hacer, chicos, a la investigación, háganla por mes, ¿sí? Determinen los meses del año y después, para proyectar, calculen, sumen los 12 meses y hagan proyección en escenarios futuros con un comportamiento de aumento de demanda y de retracción de demanda sobre una base firme de estudio. Es decir, sobre, a ver, por ejemplo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, meses de mayor consumo, los otros meses de menor consumo, y después suman los 12 meses con el producto específico y a partir de ahí proyectan en escenarios favorables y desfavorables para determinar las acciones de marketing, ¿sí? Pero cuantifíquenlo identificado por mes, sobre todo un producto, como les digo, que es estacional. Bien, ¿qué nos dice Kotler respecto de este pronóstico de la demanda? Kotler nos dice que hay 90 tipos posibles de demanda. Tranquilos, no tienen que estudiarse 90 tipos de demanda. Tranquilos. Simplemente hay que aprender a interpretar una matriz. La matriz se llama 6 por 5 por 3. O sea, de ahí surgen los 90 tipos. Yo lo único que tengo que saber para determinar el comportamiento de la demanda es leer esta matriz. Esta matriz, me voy acá, así se las muestro y después vuelvo. Esta matriz, que es la matriz de 6 por 5 por 3, es la que nos determina los 90 posibles tipos de demandas. Esto es, cuando yo vaya a proyectar una determinada demanda, voy a tener que establecer 3 ejes o 3 variables a cruzar. ¿En qué tiempo lo voy a estudiar? Si lo voy a estudiar en el corto plazo, si lo voy a estudiar en el mediano plazo o si lo voy a estudiar en el largo plazo. Por cada cruce que haga es un estudio diferente. Es decir, no puedo estudiar a corto y mediano plazo juntos. Estudio a corto plazo, mediano plazo o largo plazo y después lo cruzo con los otros 2 ejes. ¿Cuáles son los otros 2 ejes? Tenemos, por un lado, el nivel de producto. El nivel de producto comenzamos de lo general a lo particular. Lo general es el total de ventas en una determinada industria. Después las ventas industriales, la venta de la industria específica, las ventas de la empresa, las ventas por línea de producto. Línea de producto, por ejemplo, es la línea chocolates, la línea galletitas. Es decir, dentro de la línea chocolates tenemos Hoffler, Bloch, Bonobon, por ejemplo, ¿sí? Dentro de la línea galletitas tenemos Oreo, galletitas Roclet, galletitas Formis, ¿sí? Dentro de la línea de producto, es decir, cada producto tiene su línea. Después tenemos la forma del producto. A ver, ¿cómo es esa forma del producto? Por ejemplo, Roclet tiene confites y tiene galletitas. Entonces, ¿en qué forma lo vamos a estudiar? Y después del artículo, que el artículo en sí es el producto específico. Por ejemplo, el confite Roclet solo. Eso, a su vez, lo vamos a cruzar con el nivel de espacio que se refiere al nivel
espacial y en cantidad que vamos a estudiar. El más grande, siempre vamos de lo general a lo particular, tenemos a nivel mundial, a nivel país, ahí dice Estados Unidos de América, nosotros sería Argentina, porque el libro es norteamericano, pero sería país, mundo, país, región específica, por ejemplo, provincia de Córdoba, territorio, por ejemplo, departamento San Justo, y cliente, por ejemplo, clientes de Las Varillas. Entonces yo digo, quiero abrir un negocio de ropa y voy a incorporar zapatillas para niños. Y quiero determinar cómo va a ser la demanda en los próximos 12 meses. Entonces, lo que voy a estudiar, de acuerdo a esta matriz, va a ser una proyección de demanda a corto plazo de un artículo puntual, que son las zapatillas para niños, para clientes de Las Varillas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acoté a dónde voy a investigar y qué voy a sacar, porque si yo digo, quiero saber si se van a vender zapatillas para niños, estoy haciendo muy amplio el planteo y la primera pregunta del proceso de investigación de mercado y no voy a llegar a información concreta. Entonces, con el caso de la cafetería de los chicos, quiero determinar si incorporando café de especialidad, artículo de producto, o café de varias especialidades, me voy a línea de producto, cosa que sea de avellanas, colombiano, americano, o sea, que tengan distintas variedades, café de variedades, línea de producto, en los próximos 12 meses en Las Varillas. Fíjense cómo acoté de manera puntual la demanda que voy a investigar. Entonces después, si quiero decir, bueno, me voy a expandir y quiero ver si esto, porque a Las Varillas viene no solamente gente de Las Varillas, sino que viene gente de la zona, lo estudio en Las Varillas con 50 u 80 kilómetros a la redonda. Entonces ya me voy a una demanda de territorio. Lógicamente eso implica que la muestra que vaya a investigar incluya la región específica sobre la que voy a volcar el instrumento de investigación. ¿Me siguieron o no? Yo me perdí un poco. Ok. ¿En qué parte, Flor? Desde el nivel de tiempo. Con la matriz en sí. Con la matriz, en general. Bien, vamos de nuevo con la matriz. Bien, esta matriz que vemos acá es la que nos determina los 90 posibles tipos de demanda. Tenemos que definir simplemente 3 instancias de cada uno de los niveles. Uno de cada uno de los niveles. Una instancia de cada uno de los niveles. En nivel tiempo tenemos corto plazo. Corto plazo siempre es hasta 12 meses. Mediano plazo, que es entre 2 y 5 años. Y largo plazo, más de 5 años. Determinamos un nivel de tiempo, ¿sí? Si es a corto, mediano o largo plazo. Determinamos un nivel de producto. Nivel de producto tenemos estos 6 posibles niveles. Tenemos que investigar uno. O sea, tenemos que investigar uno. Quiere decir que por cada uno que investiguemos tenemos que hacer una investigación distinta en realidad. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el total de las ventas de todas las industrias que satisfacen la necesidad de movilidad, voy a estudiar el total de las ventas de las empresas que venden bicicletas, que venden autos, que venden monopatines, que venden motos. Es el total de ventas de todas las empresas que satisfacen la necesidad puntual, general. Las ventas industriales son las ventas específicas del sector. Por ejemplo, si yo quiero estudiar las ventas de los que satisfacen la necesidad movilidad mediante automóvil, voy a estudiar todas las ventas de la industria de los automóviles, ¿sí? ¿Cuántos se venden de
Toyota, de Volkswagen, de Citroën, de Ford, todas las ventas de la industria. Si yo quiero estudiar el nivel de productos, ventas de la compañía, cuántas unidades de autos se venden, autos, camionetas, etcétera, de movilidad de la compañía Toyota, simplemente Toyota. Por línea de producto, quiero estudiar cuántas camionetas de Toyota se venden, ¿sí? ¿Qué camioneta tengo? La versión base, la versión mediana y la versión full, por ejemplo. Entonces, la línea de producto. Esa línea de producto tiene 3 artículos en este caso. Por forma del producto, quiero ver de esas camionetas cómo es la forma del producto. ¿Qué quiere decir esto? Si es, por ejemplo, con 4 puertas, 5 puertas, autos, si vienen con rodado 17, con rodado 18, puntual, ¿sí? Y el artículo del producto, quiero estudiar la venta de la camioneta Toyota full, puntual, el artículo, ¿sí? Y después a eso lo cruzo con el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si quiero determinar el total de ventas de las compañías que satisfacen la necesidad movilidad en el mundo, entonces estudio las ventas de todas las empresas, de todas las industrias que venden bicicletas, que venden motos, que venden autos, que venden camiones, que venden monopatines en el mundo. Determino una demanda mundial. Lo puedo hacer también a nivel de país. País tendría que ser, yo quiero saber cuánto venden todas las empresas que satisfacen la necesidad de movilidad en la Argentina, desde Formosa hasta Santa Cruz, todo el país. Por región, quiero determinar las ventas que satisfacen la necesidad de movilidad en Córdoba. ¿Sí? Entonces estudio todas las ventas que tienen esa industria de todas las empresas que hacen bicicletas, motos, autos, camiones, etc. Por territorio, que para nosotros es por departamento, ¿sí? Quiero determinar todas las ventas en el departamento San Justo. Entonces voy a todos los pueblos y ciudades que engloban el departamento San Justo y hago un estudio de demanda, en este caso del total de ventas. Y después por clientes, por ejemplo, cuánto venden los que satisfacen la necesidad de movilidad en las varillas puntualmente. Entonces empiezo a cruzar, ¿sí? Puedo estudiar, por ejemplo, cuántos vende la compañía Ford en las varillas en el mediano plazo. Entonces ya crucé el espacio-territorio con el nivel de producto, ventas de la compañía, con el nivel de tiempo, mediano plazo. ¿Se entiende? ¿Ahora? Sí. Bien. Pero analizo las 90. No. Ah. No. Vos, esto te sirve para determinar puntualmente qué es lo que vas a analizar. Por ejemplo, en el caso que planteaban los chicos de la cafetería. La cafetería está en las varillas. Ya tengo que es nivel espacio cliente. Hay mucha competencia. Quiero buscar la forma de diferenciarme. Bueno, a ver, voy a hacer una investigación de mercado. El primer paso de una investigación de mercado es plantear un interrogante o formular una hipótesis. En este caso sería, ¿habrá suficiente demanda en la ciudad de Las Varillas para consumir café de especialidad en el horario tanto a tanto, X días de la semana? Fíjense cómo lo estoy limitando a la investigación. Entonces ya me voy a un artículo, a una línea de producto, perdón. Entonces ya me voy a las varillas, cliente, nivel de espacio, a nivel de producto, línea de producto, porque es café de especialidad, y quiero investigar ese comportamiento por lo menos en 6 meses, en el corto plazo. ¿Se entiende? Entonces, de los 3 ejes tengo una subvariable puntual para formular la investigación de mercado y recopilar la información. Si después quiero ver otra cosa, tengo que hacer otra investigación. Pero cada investigación tiene que requerir estos 3 ejes. ¿Me explico, Flor? Sí, es formular una hipótesis teniendo en cuenta los 3 ejes. Exactamente, yo recién lo hice en forma de interrogante. Si no, lo puedo plantear en forma de hipótesis. Por ejemplo, en la ciudad de Las Varillas, tener café de especialidad
me dará una demanda suficiente como para obtener una rentabilidad del 15% anual. Ahí planteo una hipótesis. Con la investigación, que yo junte toda la información, me va a determinar si cumplo con la hipótesis o no, ¿sí? Si no cumplo con la hipótesis, que en este caso es obtener el 15% de rentabilidad, no hagan el café de especialidad. ¿Se entiende? Paren que se me está por quedar sin batería la compu. Ahí está. ¿Se entendió o no lo que dijimos de las demandas? Sí, por mi parte sí. Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces en el parcial tienen un caso puntual y tienen que formular una demanda, saben que van sí o sí uno de los tres ejes, del nivel espacio, del nivel tiempo y del nivel producto. Uno de cada uno, ¿sí? Para plantear la demanda a investigar. Bueno, ¿qué nos dice Kotler acerca de la definición de la demanda? Primero tienen que saber que la demanda es una función. ¿Qué quiere decir una función? Que es una variable que se mueve en función de la otra. Las variables que intervienen en la demanda son el precio y la cantidad. Entonces, en economía, ¿qué nos dice? Que es de esperar que si el precio de un producto suba, la demanda baje. Y que si el precio de un producto baje, la demanda suba. ¿Sí? Entonces, por eso es una función. En economía lo llamamos la función demanda. Función demanda porque una variable depende de la otra. Kotler nos dice para marketing, la demanda, o sea, esta función del mercado para un producto, es el volumen total que adquirirá un grupo de clientes definidos. ¿Un grupo de clientes definidos por qué? Porque yo ya tengo mi segmento definido, ya determiné una muestra representativa de la población bajo estudio, en un área geográfica definida, porque ya determiné un nivel espacio, si voy a estudiar Las Varillas, si voy a estudiar el departamento San Justo, si voy a estudiar Córdoba, la Argentina o el mundo. Dentro de un periodo definido, porque ya dije, si va a ser en el corto plazo, en el mediano plazo o en el largo plazo, en un ambiente de mercadotecnia definido. ¿Por qué un ambiente de mercadotecnia definido? Porque también ya definí si voy a estudiar todas las ventas de las industrias que satisfacen la necesidad, si voy a estudiar las ventas de la empresa, si voy a estudiar la línea de productos, si voy a estudiar el artículo de producto. Entonces ese es el ambiente de mercadotecnia. Mercadotecnia es comercialización, ¿sí? O sea, el ambiente de marketing puntual que voy a estudiar. Bajo un programa de mercadotecnia definido. ¿Cuál es el programa de mercadotecnia definido? La planificación estratégica que yo ya hice en el módulo 2 para nosotros. Porque ya definí una misión, ya definí los objetivos, ya tengo la estrategia genérica de Porter marcada, ya tengo el programa que voy a desarrollar, tengo los planes de contingencia, entonces yo ya tengo mi foco estratégico. Ahora me falta ponerlo en números, digamos. Entonces, clasificamos la demanda, ¿con qué? Con la matriz 90. La matriz de 6 por 5 por 3. No determinamos 90 tipos de demanda, sino que es una guía que me ayuda a encuadrar, de acuerdo a la definición propuesta por Kotler, área geográfica definida, un periodo de tiempo definido y con un ambiente de mercadotecnia definido, son estos tres ejes que tenemos acá. Nivel tiempo, nivel producto y nivel espacio. Y a partir de ahí determinamos qué es lo que realmente vamos a investigar acerca de la demanda. Por ejemplo, volviendo al caso de los chicos, yo no puedo decir, si no, así se va a fundir alguno porque hay muchas cafeterías. Bueno, a ver, si voy por la estrategia de incorporar una línea de producto que ninguno de la competencia lo tiene, bueno, voy a estudiar eso, pero ¿qué voy a estudiar? Bueno, por lo menos hacer un pronóstico en 6 meses, 8 meses, un año, ya tengo el nivel tiempo. ¿A dónde lo voy a estudiar? A clientes de Las Varillas. Tengo el nivel espacio, que es el cliente. Bueno, ahora, ¿qué me falta? Me falta armar la investigación de mercado. ¿Para qué? Para después, a esa investigación,
poder recopilar la información, traducirla y poder pasarla a números para determinar la viabilidad comercial de la propuesta realizada estratégica. Yo al cliente le tengo que demostrar si eso funciona o no. Por eso, como les digo, es un trabajo que realmente requiere tiempo y requiere estudio. Bien, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir todos estos mercados que tenemos acá, todos se tienen que medir, que eso también es un error que veo mucho en los exámenes, que ponen 1 o 2 mercados. Los mercados se tienen que medir todos. Los mercados son el mercado potencial. El mercado potencial, vamos a estudiar todos aquellos consumidores que les puede interesar nuestra propuesta de valor y que aparte la pueden pagar. Recuerden la unidad 1, que tienen la necesidad, tienen el deseo y están respaldadas, esa demanda está respaldada por la exigencia. Hay un montón de gente que le encantaría tomar el café de avellanas, pero no te va a salir lo mismo que un café común. Bueno, ¿con quién tengo que ir a investigar? A los que realmente pueden pagar el café de avellana, ¿sí? El otro no me sirve. ¿Por qué? Porque tiene ganas, pero no tiene plata. Entonces, no me sirve. Entonces, el mercado potencial son todos aquellos consumidores que les interesa nuestra propuesta de valor, pero que además que realmente pueden acceder a esa propuesta de valor. De ese mercado potencial, después clasificamos al mercado disponible, es decir, los que realmente pueden acceder a esa propuesta de mercado. Vendría a ser un poquito lo que decíamos antes. Tienen el dinero y realmente pueden llegar a consumir ese producto específico. El mercado disponible calificado no está en todos los pronósticos de demanda necesariamente calificado. En el caso del café, podríamos decir que sí, porque si nosotros vendemos café y vendemos café de especialidad, y es raro que chicos de 5 años vayan a tomar un café de especialidad. Entonces, hay como una restricción respecto del mercado potencial. Entonces, el mercado disponible calificado son todos aquellos que no pueden acceder por una restricción realmente fuerte. Por ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas, yo les puse acá para que sea bien claro, si tenemos un kiosco, no deberíamos poder venderle bebidas alcohólicas a menores de 18 años, ¿sí? Bueno, lo mismo con el ejemplo del café. Es raro, no podríamos venderle café a niños de 5 años, por ejemplo, por el tema de la cafeína. El mercado meta van a ser todos aquellos consumidores que nosotros fuimos filtrando de los mercados anteriores y que realmente podemos llegar a atender, que de alguna manera van a ser los que conforman nuestro segmento y que ese conjunto de segmentos después va a conformar ese mercado meta. Y el mercado penetrado van a ser los consumidores que realmente compran. Entonces, ¿por qué tenemos que medir todos estos mercados desde el potencial al penetrado? Porque la clase que viene, se lo voy a explicar no ahora, no se preocupen, porque nosotros tenemos un rango que me dice, a ver, ¿a quién yo realmente estoy llegando? Es el mercado penetrado, los que me compran hoy. Pero después hay un montón de otra gente que podría comprarme, pero yo no le estoy vendiendo. Entonces, para mí, todo eso a los que yo les puedo vender y hoy no les vendo, para mí son consumidores potenciales, o sea, es mi mercado potencial. Esa brecha que tengo desde los que les vendo hasta el potencial me dice, a ver, ¿qué hago ahí para penetrar en ese mercado que tengo disponible? Entonces ahí empieza a jugar la competencia, empiezan a jugar acciones de marketing, empiezan a jugar proyecciones de demanda, porque yo tengo una brecha. Ahora, ¿qué pasa? Si mi mercado penetrado va aumentando cada vez más y ya prácticamente no me queda brecha para llegar al mercado potencial, vendría a ser el caso del líder del mercado prácticamente, es decir, ya le vende a todo el mercado. Y es ahí donde me voy a las estrategias de diversificación que vimos en la unidad número 2 respecto de la brecha de las ventas deseadas con las ventas potenciales. Entonces, los mercados tienen una relación completamente de la mano con las estrategias de crecimiento respecto de las ventas deseadas y las ventas actuales que veíamos respecto de las estrategias de crecimiento intensivo por integración y diversificación. Bueno,
La clase que viene vamos a ver esto que les estoy explicando, que es el cálculo de la demanda, que se calcula, se los voy a explicar bien en el pizarrón con el grafiquito, que se calcula en función de los consumidores actuales, o sea, el mercado penetrado, hablando en términos de marketing, y la distancia que tenemos hacia los consumidores potenciales, que vendrían a ser nuestro mercado potencial. Obviamente que para el segundo parcial va esto puntual. Para un examen final, por ejemplo, yo les dije que los mercados van completamente de la mano con las estrategias de crecimiento que vimos en la unidad número 2. Entonces yo les puedo combinar, ¿sí? Un examen final es el examen de toda la materia. Entonces les puedo combinar a ver qué pasa con un mercado potencial, por ejemplo, cuando se llega al máximo de consumidores posible, qué estrategia a nivel estratégico, qué estrategia a nivel de planificación estratégica sería sugerible para o le sugeriría a este cliente o a este emprendimiento. Entonces ahí tengo que relacionar estos mercados con la brecha de crecimiento de la unidad número 2, que en este caso la respuesta sería diversificación por conglomerado o alguna de esas. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, Sí, Flor. La clase que viene vamos a verlo, pero ¿la medición del mercado se expresa en valores unitarios o en valor monetario? No, se expresa de las dos formas. Vos en valores absolutos, en realidad, más que unitarios, sería por cantidad de unidades o cantidad de habitantes. Y si a eso lo querés llevar a valores monetarios, lo multiplicás por el precio o lo multiplicás por el nivel posible de ingresos de una determinada población. Ok. Pero muy bien la pregunta porque generalmente se calcula primero en valores unitarios o absolutos y después a eso, porque a todo esto nosotros estamos recién en la cantidad. Imagínense que todavía nos falta la estrategia de precio. O sea, porque esa cantidad hay que multiplicarla por un precio para sacar el valor monetario. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Se entiende o no? Golpeados. Pero nada, bien, bien. ¿Pero entienden más o menos? ¿Me entienden? Traumatizado. Más o menos. ¿Cómo? Traumatizado. Traumatizados. Bueno. Más o menos. Lo que hablábamos antes del parcial de ayer era que por ahí algún caso práctico después o sea, no llegando al parcial, sino antes, como para ir practicando, básicamente a aplicar la teoría, que creo que yo es la única forma de realmente afianzarla. Eso estaría bueno. Bueno, sí, me lo plantearon al inicio de la clase. Sí, les dije que por supuesto todas las sugerencias, sí, llegaste tarde, todas las sugerencias de ustedes, yo por supuesto que las tomo, les voy a dar algunos casos para que resuelvan del módulo 3, pero vuelvo a repetir lo que dije al inicio. Yo de ustedes también necesito necesito, para ustedes, una retroalimentación, o sea, que se sienten y los intenten hacer, y que me pregunten las dudas puntuales que les surjan de ese caso, y que las debatamos de las posibles respuestas que den. Porque si se las doy yo como solución, o sea, estamos en la misma, ¿sí? Entonces, les voy a pasar casos para que ustedes los lleven a clases resueltos y planteen, no sé qué hacer acá, qué pongo acá, yo lo encaré por este lado, porque también es realmente la forma de aprender. Porque si yo voy y les llevo la respuesta, van a decir, sí, pero después... ¿Sí? Así que bueno, yo me comprometo de mi parte a armarle los casos y de su parte
que ustedes los hagan. Es sugerencia, si ustedes no los hacen, es por ustedes, como les digo. O sea, ¿sí? Yo en el parcial los voy a tomar igual. Las oportunidades están, o las toman o las dejan. Bueno, ya para la clase que viene, ya les voy a pasar casos combinados de Pestel con demanda. Y después vamos a hacer para la unidad 4 casos de las 4P. Y después vamos a hacer algunos casos que nos combinen el Pestel con las 4P y la demanda, porque es todo, ¿sí? Para el segundo parcial. El segundo parcial, más o menos, ¿en qué fecha estaría rondando? Porque no tenemos calendario, por eso estamos medio... Te digo enseguida. Bueno, nosotros tenemos clase los jueves. El segundo parcial estaría rondando para el 18 de junio. Bueno, serían 3 clases más, o sea, tampoco tenemos tanto tiempo. Pero ¿Cuánto? sí, Una, 2, 3 clases una, más. 2, 3, 4, 5 clases más. Bueno, A meterle pila. sí. Sí, la semana que viene yo presencial termino unidad número 3 y posiblemente arranque 4. ¿Sí? Y les voy, bueno, vamos a ver los casos del parcial que ustedes me plantearon, de resolver algunos juntos, del parcial pasado. Lo vamos a hacer en clase, a resolver 2 o 3 casitos, como para que quede claro digamos, el foco. Y les voy a pasar algunos casos de práctica para que ustedes los hagan tipo de tarea, digamos, se ejerciten de manera individual y después los puedan llevar a clases resueltos. ¿Estamos? Bueno. Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene entonces, que también vamos a tener una clase bastante cargada, ¿sí? Nos vemos. Buenas noches. Bueno, Noches. adiós, Buenas. gracias, nos vemos. Chao, Chau, chao. chau. Chau, chau.